Buen día, profe. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, hola, sí, te escuchamos bien, profe. Sí, doctora, se escucha bien. Bueno, yo, por si no recuerdan, soy la doctora Busaniche. Hoy voy a estar con ustedes en la clase, en el teórico de hoy, que vamos a hablar de enfermedad diverticular, de síndrome de intestino irritable y vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la constipación. Si quieren, si necesitan hacer alguna pregunta, me interrumpen durante la clase, no hay problema, mientras les pido que silencien los micrófonos, así no hay interferencia. Vamos a empezar con el tema de hoy, que como les dije es enfermedad diverticular. No sé si alguno recuerda lo que es, sabe lo que es, alguna vez conoció a alguien que tenga esta patología, dónde piensan que está. Son dilataciones saculares de la pared del colon. Bien, perfecto. Entonces empezamos por ahí. Está a nivel del colon, ¿sí? Es una patología a nivel colónico que dentro de lo que es todo el colon va a tener una más predominio a nivel de lo que es el lado izquierdo, a nivel del signo. Como dijo su compañera, los divertículos son dilataciones de la pared colónica, ¿sí? Tenemos también lo que se llaman pseudodivertículos, que no es una dilatación completa de la pared del colon, sino que son herniaciones solamente de la mucosa y la submucosa, pero que no traspasan la capa muscular ni la serosa. Se presentan con más frecuencia en pacientes en la tercera edad, y la zona, como les dije, la zona más afectada es el sigma, aunque puede aparecer obviamente en otros segmentos del colon. Esto es un estudio de imagen con contraste del intestino grueso, que lo que van a ver es todo el colon tenido con el contraste, y si ven, tiene como unas pelotitas en los laterales, que eso vienen a ser los divertículos, son esas herniaciones o esas dilataciones saculares que presenta la pared del colon. Este es otro estudio de imagen donde vemos el intestino y los divertículos que se rellenan con el contraste. Y este es otro estudio, que esto es una endoscopía, ¿sí? Donde vemos la pared del colon y todas las dilataciones que presenta. ¿Cuál es el problema de tener divertículos? ¿Qué les parece? Aumenta el riesgo de padecer cáncer. Puede ser algo más frecuente. Hemorragia, profe. ¿Puede perforarse? La O ruptura. hemorragia, profe. Inflamaciones. Bien, Sobreimpresión perfecto, por bacteriana. ese lado vamos. Los divertículos por lo general son asintomáticos, es decir, el paciente no sabe que los tiene hasta que tiene alguna complicación, o puede pasar que por algún estudio determinado se descubran, pero no siempre son sintomáticos. El problema de tener divertículos es que se compliquen, es decir, que se inflamen y que tengan una complicación aún mayor, que es como decían ustedes, que se perfore o que produzca sangrado. Entonces, el cuadro clínico, en la mayoría son asintomáticos, como dijimos, y en algunos pacientes se va a manifestar como el síndrome de intestino irritable, es decir, son esos pacientes que tienen alteraciones en el ritmo evacuatorio. Y solo un 5% de los pacientes va a presentar complicaciones. Se llega al diagnóstico generalmente de forma incidental, como les decía recién, por algún otro estudio. Uno descubre que tiene los divertículos, o con la manifestación del síndrome de intestino irritable. Los pacientes sintomáticos, es decir, los pacientes que tengan síntomas por tener enfermedad diverticular, no van a tener un tratamiento específico, sino que es el mismo que se le da a los pacientes que tienen síndrome intestinal irritable, es decir, son los pacientes que tienen alteraciones del ritmo evacuatorio entre constipación y diarrea, que ahora lo vamos a ver. Lo que sí requiere tratamiento son las complicaciones de la enfermedad diverticular. Tenemos dos tipos de enfermedades diverticular. Por un lado las no complicadas y por otro lado la complicada. La no complicada se llama diverticulosis.
La diverticulosis va a ser una inflamación, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Mediante un estudio de contraste o con alguna endoscopía. No requiere tratamiento y en caso de tener síntomas, lo que vamos a hacer es decirle al paciente que tenga un control de la dieta, es decir, que tenga una dieta rica en fibras. Y lo que son las complicaciones, ahí sí, viene la inflamación, que es la diverticulitis, y las complicaciones a su vez, que como dijimos recién, era la perforación y el sangrado. La diverticulitis es la inflamación aguda del segmento intestinal que tenga los divertículos, empieza en un divertículo, puede perforarse, extenderse alrededor y formar una peridiverticulitis. Y eso sería ya la diverticulitis complicada. La diverticulitis complicada, vamos a presentar, aparte de la inflamación aguda, puede haber un absceso, una fístula o una obstrucción, y en algunos casos, peritonitis. Los patógenos que se aíslan frecuentemente cuando tenemos una diverticulitis son más que nada los de tipo anaerobios, ¿sí? Pero en algunos casos puede haber gram negativos, como el Escherichia coli, y en algunos casos bacterias positivas facultativas, como los estreptococos. ¿Cómo se va a manifestar la diverticulitis, que dijimos que es la inflamación aguda? Es como un cuadro de apendicitis, pero eh, del lado izquierdo, ¿sí? Es decir, que se va a presentar con dolor en la fosa ilíaca, en este caso izquierdo, hiporexia o anorexia, náuseas o vómitos, distensión abdominal, y al examen físico el paciente va a presentar defensa en esa región del abdomen, palpación dolorosa, y en algunos casos, que ya serían casos más complicados, puede presentar síntomas sistémicos como ser fiebre o leucocitosis. En los casos que tengamos fiebre o leucocitosis, está indicado a estos pacientes hacer un estudio de imagen, que puede ser una ecografía o una tomografía. ¿Para qué? Para corroborar o para diagnosticar en algunos casos que esa diverticulitis no sea complicada. ¿Alguien me habla por el chat? Cuando, no sé si me están hablando a mí por el chat, les pido que cuando tengan una pregunta, hablen directamente, ¿sí? No me escriban por el chat porque se me complica leer con el PowerPoint. Estamos entonces, la clínica es una apendicitis, pero del lado izquierdo. Dolor, náuseas o vómitos, defensa, y en algunos casos puede acompañarse de síntomas sistémicos, signos sistémicos. Las complicaciones que va a tener la diverticulitis pueden ser brotes leves, es decir, que el paciente está sintomático y de repente o tiene periodos de dolor y luego periodos asintomáticos. Esos periodos de dolor pueden estar acompañados o no, como dijimos, de leucocitosis y fiebre. Algunos casos se van a tratar de forma ambulatoria, siempre con dieta líquida y cobertura antibiótico, y en los casos que requieran mayor atención, ese paciente sí se va a internar y vamos a hacer antibiótico-terapia endovenosa y reposo digestivo, es decir, que estos pacientes quedan en ayuno. ¿Qué estudios le vamos a pedir a estos pacientes? Como dijimos, tomografía computada, que es el método inicial para evaluar a dónde están los divertículos y si tienen alguna complicación. Y los signos de la complicación que podemos ver en la tomografía van a ser, bueno, la presencia de los divertículos, inflamación de la grasa que rodea al colon, engrosamiento de la pared intestinal, y en algunos casos podemos encontrar los abscesos a nivel peridiverticular. Esto es una tomografía, no se ve muy bien, pero la idea es que vean que se ve el intestino grueso, el colon, ¿sí? Las herniaciones o las dilataciones saculares que vienen a ser los divertículos, y en el caso de que estén complicadas, lo que vamos a ver es lo que decíamos recién, que la grasa que rodea a esa región va a estar de un tono más gris comparada con el resto del tejido del colon. Podemos ver engrosamiento de la pared del colon, y en algunos casos, si hay abscesos, podemos ver la colección.
La colonoscopía y la sigmoidoscopía, que son estudios endoscópicos para evaluar para evaluar la anatomía del colon, en los periodos de diverticulitis aguda no se deben realizar porque puedo generar una complicación. Es decir, si el paciente tiene una diverticulitis, solo voy a hacer estudios de imágenes y no estudios invasivos. La colonoscopía y la sigmoidoscopía para evaluar después al paciente y para estudiarlo se van a hacer fuera del proceso agudo, por lo general se dice que unas 6 semanas posterior a la enfermedad. ¿Cómo vamos a manejar la diverticulitis? Dijimos que el tratamiento tiene 2 pilares. Uno va a ser la dieta y el otro los antibióticos. Dieta absoluta si hay una diverticulitis complicada. En los que sean diverticulitis leve, ¿sí? Es decir, que sea un dolor tolerable y que no esté acompañada de síntomas sistémicos, va a ser una dieta baja en residuos, por lo general se hace una dieta líquida 24 a 48 horas y posterior se prueba la tolerancia. Y siempre acompañada del esquema antibiótico que va combinado. Los regímenes pueden ser metronidazol y ciprofloxacina. Recuerden que los gérmenes comunes que podíamos hallar, dijimos que eran gram negativos, que podían ser anaerobios facultativos. Entonces vamos a usar metronidazol y ciprofloxacina. Y otra opción puede ser metronidazol y trimetoprimazol. Es decir, si el paciente tiene síntomas leves, a la casa con dieta líquida y este esquema antibiótico. En el caso de que el tratamiento ambulatorio no funcione o que el paciente no tolere la dieta o no pueda manejar el dolor, vamos a requerir la internación. La internación, lo mismo, reposo digestivo, en algunos casos se hace directamente, se suspende la alimentación y se hace hidratación parenteral. Y vamos a dejar una analgesia de tipo narcótica y el tratamiento antibiótico va a ser el mismo, pero vía endovenosa. Es decir, vamos a usar metronidazol y ciprofloxacina, pero en este caso endovenosa. Chances de volver a tener una diverticulitis después de un episodio se dice que es aproximadamente del 25% y si se vuelve a repetir aumenta el porcentaje para volver a presentar una diverticulitis. Pacientes que tienen diverticulitis a repetición, el tratamiento definitivo sería resecar ese segmento del colon para evitar las diverticulitis a repetición y las posibles complicaciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, doctora, Bueno. se entendió. Seguimos. Complicaciones de la diverticulitis. Habíamos dicho, o sea, me dijeron ustedes, que una puede ser que se perfore, que produzca sangrado, y otras pueden ser que se obstruya, que produzca fístulas, abscesos y en algunos casos peritonitis. ¿Qué va a pasar? Ese divertículo inflamado se perfora y produce cualquiera de esas complicaciones. ¿Cuándo va a ser de tratamiento quirúrgico esta patología? Cuando tenga una peritonitis, cuando haya un cuadro séptico que no se controle solamente con los antibióticos, cuando haya una perforación de víscera, cuando haya un absceso que no sea posible de drenaje, o si en los primeros 72 horas, o sea, si en los primeros 3 días no mejora o a su vez genera deterioro clínico al paciente, en esos casos el tratamiento pasa a ser quirúrgico. Complicaciones que puede tener un divertículo: la hemorragia, que se produce por la erosión de la pared, ¿sí?, sobre una arteria circundante. Puede ser aguda, puede ser moderada, grave, en algunos casos puede ser masiva. El 80% se dice que son autolimitadas, y los pacientes que tienen un cuadro de sangrado
tienen chances de tener una recidiva y si vuelven a sangrar, se eleva más el porcentaje de volver a tener otro sangrado, con lo cual esto sería otra indicación de tratamiento quirúrgico para un paciente que tiene divertículos. Otra de las complicaciones es la perforación, que se produce durante la diverticulitis, o también otro caso que se puede producir perforación, como dice el Power, en un paciente que desconoce que tiene divertículos o que a su vez tiene divertículos, pero en ese momento no está en una fase sintomática y se hace un estudio de endoscopía, con el endoscopio, por la presión que se genera dentro de la luz del colon, generar una perforación a través de la pared del divertículo. La perforación se puede producir hacia el peritoneo y en algunos casos los divertículos generan inflamación y generan adherencia entre los órganos que están a nivel del colon o en la zona de los divertículos, y si en ese caso se perfora, va a generar una fístula hacia otro órgano, que ese otro órgano puede ser la vagina o la vejiga. Y eso se va a manifestar con lo que se llama neumaturia. Y el caso es otro caso de tratamiento quirúrgico. ¿Estamos hasta ahí? Eso es más o menos para que sepan lo que es la enfermedad diverticular. Es decir, así en modo de resumen, como dijeron ustedes, que es una dilatación de la pared colónica, tienen que saber que existen los pseudodivertículos, que son asintomáticos y en los casos de que se manifiesten pueden ser diverticulitis no complicada o la diverticulitis complicada. Y dentro de las complicaciones, algunas requieren de tratamiento quirúrgico. Recuerden el esquema antibiótico con el que se trata al paciente, y sabemos que si es un cuadro leve, el tratamiento se puede hacer ambulatorio, y en los casos de que no responda al tratamiento ambulatorio o que el paciente deteriore los síntomas o haya un mal manejo de la analgesia, se requiere internación y en ese caso hacemos el mismo esquema antibiótico, pero vía endovenosa. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Pasamos a otro tema. ¿Seguimos? Sí. Bueno. El segundo tema para hoy es el síndrome de intestino irritable. ¿Qué saben de esta patología? ¿Alguna vez escucharon del síndrome de intestino irritable? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué síntomas puede tener el paciente? Puede ser que alterna entre constipación y diarrea. Y es Bien. un Es síndrome causado que por el estrés. Perfecto, bien, ¿qué más? Puede ser una alteración en el hábito intestinal que puede producir dolor abdominal. Sí. ¿En qué edad les parece que es frecuente? ¿Quién se les ocurre que puede tener? Más en personas jóvenes. Bien, perfecto. Bárbaro. Todos estos datos que me fueron pasando son válidos. La definición es un trastorno digestivo caracterizado por la alteración de los hábitos intestinales y de dolor abdominal, siempre y cuando no haya alguna anomalía estructural detectable. Es decir, son pacientes que tienen todos esto que ustedes me mencionaron, el dolor y la alteración de los hábitos intestinales, pero no tienen ninguna anomalía anatómica o estructural que lo justifique. Es decir, que si un paciente tiene alteración en el hábito intestinal, tiene dolor y se hace una endoscopía y se encuentran divertículos, deja de ser síndrome de intestino irritable y pasa a ser enfermedad diverticular. ¿Se entiende el concepto? Vamos a decir que el paciente. El síndrome de intestino irritable es alteración en los hábitos evacuatorios acompañados de dolor, siempre y cuando no haya una anormalidad estructural que se pueda detectar. Es decir, un paciente puede tener estos síntomas
le diagnosticamos intestino irritable, y si en algún momento se hace un estudio de imagen o endoscópico y detectamos alguna patología como ser una enfermedad diverticular, como ser una tumoración, como ser un pólipo, deja de ser enfermedad intestinal inflamatoria, sí, y pasa a ser otra patología. Es decir, que en este concepto tenemos que saber que no hay una anomalía estructural en el tubo digestivo. Para hacer el diagnóstico existen unos criterios que se llaman criterios de Roma, y dicen, o sea, para que un paciente, nosotros digamos que tiene síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable, tiene que tener síntomas durante un tiempo determinado, es decir, no es que una vez va a tener los síntomas y se hace el diagnóstico, sino que decimos que como mínimo 12 semanas al año tiene que tener los síntomas. Y tiene que tener por lo menos 2 de los 3 criterios que les voy a nombrar ahora. Uno de los criterios es que esos síntomas se alivien con la evacuación o con la defecación, que el comienzo de los síntomas esté vinculado a cambios en la frecuencia de las deposiciones, o que los síntomas estén vinculados con cambios en las formas de las heces. ¿Estamos? Es decir, que tiene que tener dolor y alteración del tránsito intestinal por lo menos 12 semanas en el año. Y eso tiene que tener las características de presentarse con alteración en el ritmo evacuatorio o en la forma de las heces, o que los síntomas se alivien con las deposiciones. Es frecuente, como dijeron ustedes, en pacientes jóvenes, una incidencia un poco más alta en mujeres, y la clínica o la manifestación va a ser siempre, o por lo general, a nivel más que nada del hipogastrio, la región baja del abdomen. Hipogastrio tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y en el epigastrio. Los episodios van a tener episodios de tipo retortijones, pueden estar aumentados por determinadas comidas o por situaciones de estrés, como dijeron, y siempre se alivia con las deposiciones o la expulsión de gases. ¿Cuáles van a ser las alteraciones del hábito intestinal? Va a ser estreñimiento alterado con diarrea, o puede predominar alguno de los dos. El estreñimiento decimos que son heces duras, de calibre estrecho o sensación de evacuación incompleta. Y la diarrea son heces de poco volumen, heces blandas, y se agrava con comidas, con ciertas comidas o con situaciones de estrés. La presencia de gas y flatulencias lo vamos a ver reflejado por que el paciente refiere eructos o flatulencias, y los síntomas de digestivos a nivel superior vamos a tener náuseas o vómitos, y en algunos casos el paciente puede referir pirosis o dispepsia. Pero por lo general se manifiesta con dolor, como les dije recién, a nivel del abdomen bajo, a nivel del hipogastrio. Síntomas o signos de alarma cuando el paciente presente sangrado, en forma de proctorragia o de sangre oculta en materia fecal, cuando el paciente pierda peso, cuando el dolor sea de manifestación de evolución progresiva, es decir, que cada vez sea mayor, cuando el paciente presente anemia, o cuando haya trastornos electrolíticos, es decir, cuando el paciente tenga muchas deposiciones y ya el medio interno o la pérdida de sangre se manifiesta. ¿Cómo vamos a estudiar a estos pacientes? Por lo general, si es un paciente joven y que no tiene antecedentes familiares de neoplasias del tubo digestivo, no se requieren estudios de tipo invasivo. Solo vamos a estudiar a los pacientes que tengan más de 45 años o que no respondan al tratamiento o que tengan antecedentes familiares de neoplasias del tubo digestivo, en especial del colon, y el estudio que vamos a elegir es una videocolonoscopia, es decir, un estudio endoscópico del tubo digestivo.
¿Cómo vamos a estudiar a los pacientes? A los que dijimos que no vamos a hacer estudios de tipo invasivo, vamos a estudiar la materia fecal con un parasitológico, vamos a buscar vamos a evaluar anticuerpos para enfermedad celíaca, se va a evaluar la inmunidad con serología para HIV y para otras inmunodeficiencias o para algunas otras causas de diarrea por malabsorción. ¿Cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes? Primero, decir digamos, que el paciente conozca que su patología, esta patología no tiene transformación a enfermedad maligna, es decir, que un intestino irritable no se va a transformar en una neoplasia. Y educar al paciente, tanto en lo que es el estado anímico, porque se relaciona con las situaciones de estrés, como en lo que es la dieta, ¿sí? La dieta que va a incluir todo lo que genere gas, flatulencias, brutos, va a tener que ser eliminado de la dieta. Es decir, todo lo que tenga lactosa se puede disminuir o reducir la presencia de lactosa. Excluir alimentos que producen gases, es decir, todo lo que es porotos, semillas, gérmenes de trigo y esas cosas se eliminan de la dieta. Las bebidas con gas tienen que ser eliminadas. Y siempre la dieta que sea rica en fibras, acompañado de actividad física y que el momento de comer siempre sea de forma tranquila, masticando bien y con lentitud. Porque también todos estos síntomas, como dijimos, que son aumentados o se desencadenan por situaciones de estrés, tenemos que evitar digamos, esa situación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Le consulto, profesora. ¿Se escucha? Decime que te escucho. Además de los síntomas abdominales, ¿la persona puede tener otros síntomas? ¿Sistémicos? Sí. No. No. Digamos, en el caso de que la persona tenga síntomas, es decir, puede tenerlos, pero va a dejar de ser enfermedad, va a dejar de ser intestino irritable. Vamos a tener que buscar otra patología. Entiendo, muchísimas gracias. Por eso decimos que en estos pacientes siempre tenemos que evaluar lo que es enfermedad celíaca o inmunodeficiencias o alguna mala absorción que justifique esta alteración del ritmo evacuatorio. Siempre, o parásitos. Siempre esos pacientes, si no responden al tratamiento de la dieta, la actividad física, los empezamos a estudiar mejor. Y solo solo está indicado de manera temprana el estudio endoscópico en los pacientes que sean mayores de 45 años o que tengan antecedentes de neoplasia del colon, ¿sí? Pero lo que es parasitosis y enfermedades de mala absorción, sí se puede estudiar más temprano. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Sí. tengo una pregunta. ¿Qué se ve entonces en la videoendoscopía si no tiene alteración? Si no tiene alteración, no debería encontrar nada. Digamos. Y ahí descarto y entonces sé que es colon irritable. Claro, si tu paciente tiene síntomas y no mejora con el tratamiento y necesitas hacer una endoscopía para evaluar si hay alguna otra cosa, como ser divertículos, ahí sí haces la endoscopía. Si en la endoscopía encuentro que hay una anomalía estructural, ya sea un divertículo, una estenosis, un pólipo, una fístula, deja de ser enfermedad intestinal. ¿Se entiende? Digamos, el intestino irritable, la característica es que no tiene anomalía estructural.
Si yo en el estudio endoscópico encuentro una anomalía estructural o en el estudio de laboratorio detecto que el paciente tiene parásitos, deja de ser un intestino irritable y pasa a ser una parasitosis y pasa a ser una enfermedad celíaca o pasa a ser una enfermedad diverticular. ¿Está? Si yo a este paciente, si a mi paciente que tiene intestino irritable le hago una endoscopía y no encuentro alguna anomalía estructural y el laboratorio es normal, confirmo que tiene intestino irritable. Ahora, si encuentro una patología, deja de ser intestino irritable y pasa a ser la patología que hallé. ¿Estamos hasta ahí? Sí, gracias. ¿Se entendió o no? Sí, doctora, se entendió re bien. Estamos, dígame, si no, digamos, cambiamos. Lo importante es que estos pacientes no tienen patología estructural, que es una patología más que nada por alteración, se puede decir emocional, y por una alteración de la dieta. ¿Tá? Paciente que no responde al cambio de dieta y que no mejora con el control del estrés, ya sea que lo mandó al psicólogo, que lo mandó al psiquiatra y no mejora, ese paciente sí voy a pensar que la patología es otra cosa, lo voy a empezar a estudiar en más profundidad y en ese caso, si encuentro una patología que justifique estos síntomas, pasa a ser esa patología, es decir, pasa a ser una enfermedad diverticular, y en el caso de que no encuentre nada, se confirma que es un intestino irritable. ¿Estamos? Por lo general, los pacientes que tienen esta patología, que tienen intestino irritable, son pacientes jóvenes y, como dijimos, alteran el ritmo de constipación a diarrea. Y siempre, si uno lo evalúa, si uno lo interroga, está relacionado con una situación determinada. Digamos, como esta clínica es muy característica. Es un paciente que está estresado, que está pasando por una situación difícil o que come mal, por ejemplo. Nosotros cambiamos la dieta, mejoramos los desencadenantes del estrés y la sintomatología debería mejorar. ¿Estamos? En algunos casos, como vamos a ver ahora, podemos agregar un tratamiento de tipo farmacológico para mejorar los síntomas. ¿Cuándo vamos o qué tipo de fármacos vamos a agregar? Cuando tenemos pacientes que tienen colon irritable a predominio de constipación, lo que voy a tener que hacer es mejorar las deposiciones o reblandecer la materia fecal para mejorar las deposiciones y en los casos que tengan síntomas como flatulencias o eructos, disminuir el gas. En ese caso, para pacientes que presentan lo que se dice exceso de gas, que presentan distensión abdominal, lo que vamos a usar es la simeticona. La simeticona es un fármaco que después ustedes leen las características, que no se absorbe y su función es disolver, por así decir, las burbujas de gas que están formadas dentro del colon y favorecer la eliminación y así, bueno, mejorar lo que es la distensión y la flatulencia. En algunos casos, en vez de simeticona, se puede usar el té de manzanilla. Después, para regular lo que es la evacuación intestinal, más que nada lo que se usa son las fibras, la dieta rica en fibras, y dentro de las fibras naturales están los derivados del psyllium. El psyllium es como una semilla, o sea, son todos productos, son productos naturales derivados de una planta que lo que mejora es el tránsito, o sea, aporta fibras a la dieta. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no es esto, bueno, se come una cucharada antes de la cena y antes del almuerzo. Después, si el paciente tiene constipación, podemos usar drogas que modulen la motilidad y los espasmos colónicos. En este caso, vamos a usar lo que es la trimebutina, la droga. Los nombres conocidos pueden ser el miopropan, el Debridad, eso después ustedes lo leen, pero la droga que se usa en este caso para regular la motilidad va a ser la trimebutina, que va a ejercer efectos sobre los receptores opiáceos, va a generar la liberación de
el BIP, la gastrina y el glucagón, y va a favorecer el vaciamiento gástrico y lo que es la contractilidad del colon. Otra droga, bueno, va a ser la meveridina y el bromuro de octilonio. Cualquiera de esas drogas, como también el bromuro de pinaverio, lo que van a favorecer es la motilidad o la contractilidad del colon, favoreciendo a su vez, digamos, el vaciamiento gástrico y el tiempo de tránsito intestinal. Todo esto habla de la dosis, de cada cuánto se da, eso después ustedes lo leen. Bien, y en algunos casos se pueden usar la mitriptilina, que también tiene un efecto en el tubo digestivo y que mejora la percepción de lo que es el dolor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tal vez lo dije muy rápido, pero la idea es que ustedes lean las drogas que se pueden usar en el caso de que el paciente presente los síntomas de constipación. Dijimos que los dos síntomas principales que va a tener cuando el paciente tiene enfermedad intestino irritable a predominio constipación, el paciente va a manifestar que tiene dispepsia, que tiene distensión, y en los casos de constipación, las flatulencias y los eructos. Entonces, en ese caso podemos usar la simeticona o el té de manzanilla, y en los casos que el paciente presente constipación asociada a dolor, se van a dar lo que son los moduladores de la contractilidad colónica y las drogas que estimulan el vaciamiento gástrico y el tiempo de circulación en el intestino. Dentro de esas drogas tienen toda la lista. Doctora, ¿tiene Sí. un enema? No en este caso, o podés, si el paciente presenta un volcal, digamos, una constipación ya mayor. Eso, digamos, cuando por ahí tiene una constipación prolongada o cuando tiene un fecaloma, en ese caso sí vas a usar un enema. Esto, las drogas que yo le dije es más que nada para los pacientes que tienen gases o que presentan dolor asociado a la constipación. ¿Estamos? Ahora, si la constipación, lo vamos a ver más adelante, es más prolongada o encontramos un bolo fecal, en ese caso sí se puede indicar un enema. Gracias. Bueno, si nuestro paciente tiene intestino irritable a predominio de diarrea, lo que vamos a usar son los agentes relajantes colónicos, ¿sí? Como recién, hay distintas drogas que se pueden usar. La idea es controlar la relajación del colon. Pueden usar algunas drogas como el verapamilo, digamos que no es una droga indicada para la diarrea, pero sí no tiene un efecto adverso que produce constipación. En algunos casos pueden usar carbamazepina, que también como otro efecto, que se usa como un estabilizante del humor, pero también tiene efectos sobre el colon. Y en algunos otros casos pueden usar, lo tenía por acá, lo que es la loperamida, ¿sí? Perdón, que se me fue por acá. La loperamida lo que genera es, digamos, disminuye la motilidad, directamente bloquea la motilidad del intestino, pero siempre hay que usarla con precaución, ¿sí? Porque puede llegar a provocar un hilo. No todos los pacientes que tienen diarrea tienen indicación, digamos, este es como el fármaco por ahí más conocido, tienen la indicación de usar loperamida, porque tiene una complicación importante que es la de provocar el hilio, y en algunos casos, pacientes que tengan diarrea asociada, por ejemplo, a parásitos, estaría contraindicada la loperamida. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Qué es importante saber de todo esto que les dije? Que el tratamiento
del intestino irritable es sintomático, ¿sí? Medidas tanto en la dieta como en lo que es el control de las emociones. Pacientes que presentan muchos síntomas de constipación asociados a gases o dolor, tengo un determinado tipo de drogas. Y pacientes que presentan síntomas marcados asociados a la diarrea, puedo agregar, aparte de la dieta y el control y manejo del estrés, puedo agregar otro tipo de drogas. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sigo si no hay ninguna pregunta. Profe, Sí, y si por ejemplo alternan los dos, como que uno no es mayor que el otro, si hay constipación y diarrea, ¿qué tratamiento sería? no, vos según el periodo que tenga, usás el tratamiento. Por lo general, siempre predomina uno de los dos. Van alternando entre periodos. Siempre uno es más marcado, no es que tienen tanto diarrea como constipación. Y en ese caso usás, si el paciente está con síntomas de constipación, o si con síntomas de diarrea, usás la medicación. Pero esto no es que todo paciente con intestino irritable tiene que usar esta medicación, sino los pacientes que son muy sintomáticos y presentan dolor asociado a ese cuadro. ¿Está? Dijimos que el tratamiento para el intestino irritable es modificación de la dieta y manejo del estrés. ¿Se entendió eso? Los fármacos que yo puedo agregar es si el paciente es muy sintomático. No es que está indicado siempre, sí o sí, tiene que llevar un tratamiento. ¿Estamos? Y puede ser que un paciente, como decís vos, tenga los dos síntomas, tenga periodo de diarrea, tenga periodo de constipación, que es lo más frecuente. En cada periodo, si tiene dolor, le agregás el fármaco correspondiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con la otra parte de la clase, que vamos a hablar de lo que es la constipación. Perdón que voy a tomar agua. ¿Cómo clasifican la constipación? ¿O quién me dice que es constipación es fácil? Va a ser la disminución del método evacuatorio tanto en frecuencia y cantidad, en donde Bien. por ahí se dice que son 3 veces por semana o menos, y son Bien. dificultosas, el paciente muchas veces tiene que recurrir a maniobras para poder... Perfecto. ¿Por qué será importante dar una... ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque hay pacientes que tienen constipación, y no es una constipación de 1 o 2 días, sino que es una constipación importante y que genera alteraciones. Se dice que más o menos el 20% de la población sufre constipación, y para decir que el paciente tiene constipación, también existen unos criterios, que se llaman los criterios de Roma, que el paciente, para clasificarlo como un paciente constipado, tiene que tener también síntomas durante más de 12 semanas en el periodo de un año, con por lo menos presentando 2 de los siguientes criterios. Que tenga esfuerzo defecatorio, que las heces sean duras o en forma de pelotitas, o que tenga sensación de evacuación incompleta, o que tenga obstrucción y bloqueo o bloqueo anorrectal, o que requiera de maniobras manuales para facilitar la defecación. Por lo menos 2 de esos síntomas, agregando de que tienen menos de 3 deposiciones por semana. ¿Está? No es que, o sea, uno puede decir que está constipado, pero para que un paciente tenga la patología de constipación, tiene que cumplir estos criterios. Es decir, que por lo menos 12 semanas durante un año tenga alguna de las características que dijimos, que tenga esfuerzo defecatorio, que tenga sensación de evacuación incompleta, que requiera de maniobras manuales para la defecación, y que las deposiciones sean menores a 3 veces por semana. Es decir, como
digamos, lo que les quiero decir es que uno puede estar constipado, es decir, que en una semana tenga menos de 3 deposiciones, pero el paciente que por lo menos durante 12 semanas en el año tiene menos de 3 deposiciones, es decir, que cumple con los criterios de rama, ese paciente sí va a tener la patología de constipación. Bien, ¿qué vamos a interrogar a este paciente o qué es importante saber de este paciente? La edad en que comenzó. No es lo mismo un paciente constipado pediátrico que un paciente adulto, porque nos puede estar hablando de una enfermedad congénita o adquirida. El tiempo de evolución, no es lo mismo que sea constipado desde toda la vida a que sea constipado en el último año. Cambios en el hábito intestinal, es decir, si el hábito tenía un hábito evacuatorio normal, si era frecuente y comienza con una constipación brusca, o si eso se hace progresivo, porque también nos puede estar hablando de que haya una obstrucción o un tumor a nivel del colon. Si tiene alteraciones de diarrea y constipación, porque eso nos estaría orientando a que tenga un colon irritable. Y también debemos interrogar al paciente si usa laxantes o usa enemas para, digamos, si debe recurrir a laxantes o enemas para tener deposiciones, ¿sí? Porque eso nos está hablando que es un paciente que tiene una constipación grave. Bueno, pacientes que tengan sensación de evacuación incompleta, puede deberse a residuos fecales en lo que es el recto, falta de relajación de los músculos a nivel de los músculos rectales o del suelo pélvico, o alguna neoplasia o algún tumor en esa región. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Mediante tacto rectal o en algunos casos, si es a nivel más alto, con una rectoscopia. Si la constipación está asociada a dolor, tengo que evaluar si es un paciente que tenga intestino colon irritable, y si el dolor es de tipo espasmódico, o si el dolor se produce con la constipación, o si es un dolor más de tipo reciente, tengo que evaluar de que no haya alguna obstrucción que esté generando el dolor y la constipación. Si tiene dolor a nivel anorrectal, evaluar si hay una patología en el orificio o si hay una impactación de las heces en esa región, si hay algún tipo de fístula, y siempre evaluar la dieta y saber si tiene una dieta rica en fibras o no, que esto es lo que me va también a predisponer a la constipación. Otra cosa que se puede interrogar en los pacientes es el cambio en el hábito de vida, cambio en la dieta, como dijimos recién, cambio en el tiempo que el paciente tiene tanto para comer como para realizar los hábitos evacuatorios, si pasó un periodo largo fuera de su casa, o si hay alguna situación que reprima o que disminuya el reflejo defecatorio. Hay ciertas personas que, bueno, como dice Power, y seguramente lo saben, hay algunas personas que tienen un ritmo evacuatorio normal y cuando se van de su casa, por ejemplo, cuando se van de vacaciones o cuando están en otro lugar, no pueden ir de cuerpo. Entonces también eso es un interrogante importante en los pacientes que tienen constipación. Otra cosa que tenemos que saber o evaluar en los pacientes son antecedentes de enfermedades intestinales, tanto propias como antecedentes familiares, es decir, paciente si sabe si tiene divertículos en el colon, si fue sometido a algún tipo de tratamiento por ejemplo, de radioterapia que haya podido generar alguna lesión o estenosis a nivel del colon, o si el paciente es añoso o estuvo mucho tiempo postrado o en reposo, por ejemplo, pacientes que por alguna otra patología o por alguna cirugía
o por alguna fractura están en reposo durante tiempo prolongado, eso también va a disminuir las exposiciones por una cosa, por una situación, digamos, por estar en decúbito o porque haya algún fecaloma, es decir, pacientes añosos que están mucho tiempo en reposo, un reposo prolongado, pueden producir un fecaloma y eso sería la causa de la constipación. Y factores psicológicos, saber que influyen de manera constante en lo que es la constipación o la diarrea, y en este caso va lo que les decía de estos pacientes que están constipados, pero que está asociado a que están fuera de su casa por un tiempo prolongado, o que tuvieron una situación traumática, y eso altera su ritmo evacuatorio. Y otra cosa para interrogar que es importante en esta patología es el deseo defecatorio. No es lo mismo el paciente que quiere ir de cuerpo y no puede, a pacientes que tengan abolido el reflejo. ¿Estamos? Bien. El examen físico de estos pacientes lo que va a hacer es evaluar la distensión abdominal, si tiene ruidos hidroaéreos o no, si tiene meteorismo. Y en lo que es el examen físico también tenemos que hacer palpación, principalmente de la cuerda colónica, o sea, del lado izquierdo, y lo que podríamos encontrar es distensión de las asas y en algunos casos se puede encontrar algún fecaloma. En ocasiones, como dice acá, se palpan fecalomas o tumores, la dilatación del colon, y bueno, no más que nada eso. Entonces, en el examen físico, en lo que es la inspección, evaluar la distensión, en lo que es la ocultación, evaluar los ruidos, y en lo que es la palpación, más que nada a nivel izquierdo, la cuerda colónica, evaluar la distensión y puedo encontrar en algunos casos fecalomas o tumores. Y a nivel proctológico en el examen físico, que se debe realizar siempre, inspeccionar la región anal y perianal para evaluar si hay lesiones externas, como pueden ser hemorroides o pueden ser fisuras, o si hay alguna fístula, algún absceso o alguna hemorroide interna que prolapse y eso también genere dolor y genere la constipación. En el tacto rectal, bueno, evaluar si el paciente presenta dolor, cómo está el tono del esfínter, si hay o no restos de materia fecal y si aparece alguna masa que obstruya el recto. Y si sospechamos de que la obstrucción es más alta, o en algunos casos también se requiere, hacer una anoscopía, que es para evaluar las lesiones desde el recto hasta el sigma, y en algunos casos se puede llegar hasta el ángulo esplénico. Bien, estudios de imágenes que vamos a usar en pacientes que tengan constipación van a ser los estudios de radiología de colon con doble contraste, es decir, pacientes que yo sospecho que tienen una tumoración y en algunos casos que son de tipo maligno, vamos a hacer estudio de imagen con contraste bioral y asociado a contraste endovenoso, siempre y cuando se sospeche que haya alguna estenosis de tipo inflamatoria o alguna tumoración que justifique esa constipación. Y en algunos casos también sospechar o pensar de lo que es la enfermedad de Hirschsprung. ¿Alguna vez escucharon hablar? ¿Se acuerdan qué era? La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad del tubo digestivo que se manifiesta por una falta de inervación de lo que es el tubo digestivo, es una enfermedad aganglionar que produce una alteración en el tránsito, y lo que vamos a ver en estos pacientes es que tienen constipación asociada a una dilatación del colon que está debida a una falta de la inervación.
Bien, ¿qué otro estudio podemos hacer? Un seriado de esófago gastroduodenal y estudio del tránsito intestinal, sobre todo cuando hay obstrucciones o pseudoobstrucciones o pacientes que tienen enfermedades sistémicas como ser la esclerosis, la esclerodermia o enfermedad de Chagas, que son pacientes que van a tener patología, la inervación del tubo digestivo. Entonces al hacer un estudio de radiológico con contraste, lo que voy a ver es una disminución en el tránsito o en el paso del contraste por el tubo colónico. Y la colonoscopía sería como un estudio para evaluar todo lo que es la anatomía, desde el recto hasta lo que es todo el colon, el ángulo, sí, perdón, hasta el ángulo esclénico Bien, en algunos casos se puede pedir biopsia rectal y colónica si sospecho de enfermedad, como le dijimos, de Hirschsprung, enfermedades inflamatorias, enfermedades isquémicas. Y estudios de laboratorio van a ser útiles cuando el paciente tenga una constipación asociada a anemia ferropénica, sí, es decir, que esa anemia me esté haciendo pensar en que hay una patología neoplásica, o cuando hay una manifestación clínica, digamos que puede ser por el hipotiroidismo o la enfermedad de Chagas. Es decir, pacientes que tengan anemia y constipación, o anemia y alteración, y otra alteración sistémica como hipotiroidismo o Chagas, el laboratorio también nos va a ayudar para el diagnóstico. Bueno, el estudio de tránsito intestinal colónico es lo que les dije, al paciente le damos contraste y lo que vamos a evaluar es el paso de ese contraste, es decir, podemos tener dos situaciones, que haya inercia colónica, es decir, que no haya, el movimiento sea de más lento, o que haya una disfunción del intestino distal, que es cuando va a ser como un stop a nivel de lo que es el contraste. Cuando uno hace un estudio de contraste, lo que evalúa es, digamos, le da el contraste al paciente, hace el estudio de imagen y lo que evalúa es el tiempo en el que el contraste recorre todo el intestino. Hay unos tiempos determinados y si ese contraste pasa de forma más lenta, ahí vamos a evaluar si está la inercia o si hay una obstrucción. Supuestamente, el 80%, como dice acá, en 5 días está eliminado y a los 7 días no tengo que tener más contraste. Pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Hirschsprung o enfermedad de Chagas, cuando hacen este estudio, les vuelvo a repetir el estudio de imagen, la radiografía, pasado los 5 días o pasado los 7 días y persisten con el contraste. Y otro estudio que se puede hacer en estos pacientes es la manometría, más que nada cuando sospecho que hay una alteración en el esfínter y son pacientes que tienen un tratamiento quirúrgico que modificaría el hábito. Estudios electrofisiológicos. Bien, los estudios electrofisiológicos es cuando sospechamos que haya una patología de tipo neurológico, que puede ser en la esclerodermia, o que puede ser en la Hirschsprung, o que puede ser en el Chagas también. Vamos a hacer ese tipo de estudio. Y las complicaciones, que esto es lo que hablábamos recién, la complicación que puede tener la constipación es la presencia de un fecaloma, ¿sí? El fecaloma es materia fecal de un tamaño considerable, de consistencia aumentada, que es duro, pétreo, y que se ubica por lo general en lo que es lo que son las porciones distales del colon o en el recto. La manifestación va a ser un cuadro de constipación o de obstrucción intestinal. En algunos casos se puede manifestar con un hilio, obviamente está acompañada de dolor, puede llevar a la presencia de hemorroides,
Y en algunos casos, el paciente, por más de estar constipado, puede tener lo que se llama una pseudodiarrea. La pseudodiarrea es, digamos, en materia fecal que logra pasar entre las paredes del colon y el fecaloma. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Más o menos. ¿Se entendió lo que es una pseudodiarrea o por qué el paciente con un fecaloma puede tener diarrea? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, estamos. Eso es importante porque a veces, sobre todo los pacientes añosos o los pacientes que están postrados, vienen con el dolor, la constipación, la distensión, se llega hasta palpar el fecaloma y cuando uno interroga al paciente o a los familiares si tiene deposiciones, dicen que sí y en algunos casos dicen que tiene diarrea o que cada tanto tiene diarrea y no es realmente diarrea, sino que es un rebosamiento de lo que puede pasar entre la pared del colon y el fecaloma, es lo que se llama la pseudodiarrea. El diagnóstico, además de los datos clínicos, se realiza por tacto rectal, que lo que voy a encontrar es una masa dura en el recto, y en algunos casos se puede pedir radiografía, y yo sospecho de que hay un fecaloma y no lo puedo palpar, o sospecho que está más alto, o quiero evaluar el tamaño del fecaloma, puedo solicitar una radiografía que tiene una imagen característica que se llama imagen en viga de pan. Se llama imagen en viga de pan porque si llegan, van a tener van a encontrar lo que es el colon distendido, con las paredes engrosadas, y el fecaloma lo voy a ver como una masa que tiene la consistencia, parecería, ¿vieron el cuadrado de pan lactal? Que tiene como esa imagen de esponja o de migas de pan. Lo voy a ver en la radiografía. Eso es lo que se llama imagen en miga de pan. Cuando tienen esta imagen y un paciente que está constipado, con distensión abdominal o que puedo palpar una tumoración y encontrar esta imagen, radiológicamente se llama imagen en miga de pan. ¿Estamos hasta ahí? Otra de las complicaciones que puede tener la constipación es el síncope, que se va a producir en pacientes que tengan mucho esfuerzo defecatorio, van a generar un síncope de tipo vasovagal. Y otra complicación son las hemorroides o las lesiones perianales que van a estar asociadas al esfuerzo defecatorio. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Entonces, a modo de repaso rápido, la constipación tiene, para que un paciente tenga constipación, no es lo mismo ser constipado que tener constipación, la patología, tiene que cumplir con los criterios de Roma, tiene que tener un tiempo de constipación durante el año, tiene que estar asociado a ciertas características, como decimos que eran las curas, realizar maniobras manuales para las deposiciones, etc. Tiene que cumplir con los criterios de Roma, que es un tiempo y características determinadas. El examen físico requiere de pasos determinados, que es más que nada la inspección y la palpación, donde voy a palpar lo que es la cuerda del colon del lado izquierdo. Tiene estudios característicos y tiene complicaciones que van a ser como las que vimos recién, el fecaloma, que el paciente puede presentar síncope y en algunos casos desarrollar hemorroides o lesiones perianales. El interrogatorio en estos pacientes era muy importante y dentro de las causas de constipación, siempre evaluar, digamos, dentro de las posibles causas de constipación, evaluar que no se deba a efectos secundarios de algún fármaco. Hay fármacos que se usan de manera frecuente, como ser el hierro, como ser anestésicos, como ser antidepresivos o anticonvulsivantes que tienen un efecto adverso que es provocar constipación. Entonces, dentro del interrogatorio, dentro de las posibles causas,
evaluar el consumo de determinados fármacos, evaluar neuropatía de tipo diabética. Otra patología que está asociada a la constipación es la porfiria y la amiloidosis. ¿Sí? Esos serían como causas frecuentes de constipación. Después existe una lista larguísima que puede estar asociada a insuficiencia renal, alteraciones del potasio, alteraciones de hormona paratiroide, estar asociado al embarazo, enfermedades sistémicas como la esclerosis, enfermedad de Hirschsprung, lesiones medulares, Parkinson, etcétera, etcétera. La lista es larga, eso lo leo. Bien, ¿y cómo vamos a tratar al paciente que tenga una constipación? Si el paciente está constipado, lo que tengo que hacer es sacar la constipación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con fármacos de tipo laxantes o fármacos que sean lo que se dice reguladores de la motilidad intestinal. Dentro de los laxantes se los clasifica según su efecto y su tiempo de latencia, y lo que son los regularizantes intestinales lo que van a hacer es modificar la característica y la frecuencia de las defecaciones, de la defecación. Dentro de los regularizantes intestinales tenemos los laxantes que van a aumentar la masa colónica para poder evacuar, que van a hacer más que nada todo lo que sea la dieta rica en fibra o salvado, o la metilcelulosa o los derivados del psyllium, que era esta planta que yo les dije. Vamos a tener que aportar una dieta rica en fibras, y está indicada más que nada en los pacientes que tienen intestino irritable asociado al colon o que tienen enfermedad asociada a enfermedad diverticular. Tenemos, digamos, el tratamiento de la dieta o el tratamiento farmacológico, que ahí están los nombres, que eso, bueno, después ustedes lo pueden leer, pero más que nada lo que van a hacer es aumentar la masa colónica, es decir, que atraen agua y eso genera que las heces circulen, por así decirlo, de una manera más fácil. Después tenemos compuestos de policarbofilo, que también son sustancias hidrofílicas. Y después tenemos los laxantes de efecto retardado. Dijimos que los laxantes los clasificamos también por el tiempo de latencia. Tenemos surfactantes de tipo aniónico, los surfactantes de tipo aniónico lo que van a hacer es aumentar el contenido de agua y grasa en la materia fecal para aumentar la permeabilidad y el tránsito. Y tenemos después los laxantes de efecto retardado, los laxantes osmóticos de tipo no salino, y que en este caso lo más frecuente es la lactulosa o la glicerina, el sorbitol o el manitol. Digamos, esto farmacología es más fácil que lo lean, a que les cuente, pero la idea de los laxantes es aumentar o el agua o los lípidos en la materia fecal o en el tubo digestivo para favorecer el tránsito. Dentro de esos laxantes tenemos los que aumentan la masa colónica y los que regulan, digamos, lo que alteran la motilidad, por así decir. Tenemos algunos que son de tipo hidrofílico, que solo están asociados al aumento de agua, y otros que están asociados al aumento de agua y lípidos. Y también los van a clasificar, como vimos recién, por el tiempo de latencia. Algunos son laxantes de acción rápida y otros son laxantes más retardados. La lactulosa es el laxante por ahí más conocido, y tiene otros efectos también, que es usarlo, por ejemplo, lo que es la insuficiencia hepática. Bien, todo esto es farmacología. Va a hablar
les explico así a modo rápido y le paso la filmina. La lactulosa, que nosotros lo usamos como laxante, tiene otros efectos que se usan también, que va a ser para la insuficiencia hepática o para evitar las encefalopatías hepáticas, porque tiene un efecto que es disminuir la absorción de amonio, que es lo que usan las bacterias intestinales, facilita la proliferación de esas bacterias intestinales y mejora la flora intestinal y así la absorción y la evacuación. Todo esto habla de la lactulosa, la dosis necesaria, que es de 10 a 40 gramos por día, y tiene efectos adversos como toda medicación, que es que puede producir flatulencias, que puede producir dolor, en algunos casos náusea, y siempre como es un azúcar, hay que tener atención o prestar atención a los pacientes que son diabéticos. Y el otro laxante que tenemos, que es más de tipo lípido, es la glicerina, que es el famoso supositorio, que lo que hace es tener un efecto osmótico para ablandar y lubricar el recto y favorecer el paso de las heces. Otros fármacos que usamos es el sorbitol o el manitol, que tienen efecto osmótico, que pueden ser utilizados por vía oral o por enema. Bien, son de efecto más rápido, por eso, como dice acá, se puede usar en algunos casos cuando el paciente tiene una sobredosis o cuando un paciente consume un veneno, digamos, se usa como tratamiento para eliminar rápido la sustancia del tubo digestivo. Otro tipo de laxante de tipo graso o lípido es la vaselina, que son los aceites minerales, que pueden ser el agarol o el milpar. Lo que hacen es penetrar en la materia fecal, ablandarlas y alterar la absorción con el agua, facilitando la excreción. Laxantes estimuladores de la motilidad, lo que hacen es reducir el agua, aumentar la permeabilidad, todo esto, farmacológico. Estimulantes de la motilidad van a ser los derivados del difenilmetano y antraquinonas. También tiene nombres comerciales. Cáscara sagrada es uno que se suele utilizar. Y obviamente que son este tipo de laxantes que estimulan la motilidad, no son laxantes de uso diario, sino que se usan en determinadas situaciones o en situaciones especiales. Y laxantes de acción muy rápida, es decir, que ejercen su efecto antes de las 3 horas, son los laxantes osmóticos de tipo salino, que se usan más que nada, como les dije, para pacientes que tienen intoxicaciones y necesito vaciar el tubo digestivo, o pacientes que van a someterse a un estudio endoscópico y necesito tener el tubo digestivo limpio. El más común es el aceite de castor o la limonada Rocher, que lo que tienen es una proteína que es tóxica, que es la ricina, o el aceite ricinoleico, que lo que hace es generar una catarsis copiosa, con un efecto rápido, y limpia todo el tubo digestivo. Produce evacuación total, y no es que tiene una indicación para pacientes constipados, sino que estos tipos de laxantes de acción muy rápida se usan, como les dije, para determinados estudios o cirugías programadas del colon, porque tiene un efecto, digamos, como vaciar el colon, que puede llegar a que el paciente se deshidrate o generarle una alteración hidroelectrolítica. Otros pueden ser las sales de magnesio. Y esto, como les decía, que todos los laxantes de tipo salino, que son los que tienen acción más rápida, se usan para generar una limpieza del colon, que no son indicados en patología de constipación, sino que se usan más que nada para situaciones de intoxicación, por ejemplo, por venenos, o para estudio de imágenes o cirugías de colon, porque tienen efectos adversos que son importantes.
Después hay otros nuevos laxantes como la lubiprostona, que están asociados a alteración en la secreción del colon, lo que va a incrementar el fluido intestinal y la motilidad intestinal, antagonistas de los receptores opioides y, bueno, otros antagonistas, la metrilsactona y nada más que eso. Todo eso es farmacología. Y el otro tipo de tratamiento que puedo usar para las situaciones de constipación, como me preguntaron recién, son los enemas, que están indicados solamente cuando la obstrucción está a nivel del recto o del sigma. Los enemas pueden ser enemas simples, es decir, que una solución jabonosa se prepara con agua y jabón, o pueden ser de tipo salino, que se preparan con agua y sal, o puede ser una solución fisiológica, que es el clásico enemol, y pacientes que ya tienen un fecaloma, que es o que son, sí, que tienen fecaloma, que dijimos que era una materia fecal dura, que es difícil de sacar. En ese caso se indica lo que es el enema de Murphy, que es un enema que se hace con leche, miel y agua oxigenada, que reblandece el fecaloma y permite su evacuación. Eso es todo. La última parte de la clase, sé que se las dije así rapidísimo, pero es todo farmacología y es más fácil leerlo del libro. Lo importante de esto que les dije así de forma rápida, de los laxantes, es que sepan que existen clasificación para los laxantes, que los clasificamos digamos, por el tipo de laxante, es decir, si es osmótico o si es salino, y asociado también a la regularización a la regularización en la motilidad del intestino. Es decir, de acuerdo a la situación que presento, yo puedo indicar un laxante de tipo osmótico, de tipo salino, es decir, que puedo aumentar las grasas, que puedo aumentar el agua, o puedo modificar la contractilidad del intestino. Y en los casos que tenga fecalomas, ahí puedo indicar los enemas. Los enemas pueden ser a su vez de agua y sal, o si, digamos, tengo un fecaloma de una obstrucción de tipo más dura, en esos casos se hace el enema de Murphy, que tiene otras características, que lleva leche, miel y agua oxigenada y permite reblandecer más fácil el fecaloma. ¿Alguna duda o pregunta? Seguro que tienen 1000 porque les dije muy rápido la última parte. Pero los escucho, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Se entendió muy bien, profe. O más o menos. No, sí se entendió, doctora. Bueno, Muy bien. digamos, la última parte que es farmacología me parece que por ahí no tiene sentido que les estén leyendo la filmina. Sepan cuando lean, para entender el tratamiento, sepan cómo se clasifican los laxantes, que no son todos iguales. No es lo mismo usar lactulosa que indicar un enema, no es lo mismo un enema de Murphy que un laxante de acción rápida. ¿Sí? Sepan qué tipos de laxantes hay, cómo los clasifico y cuál sería la indicación específica o la más oportuna para cada situación. ¿Alguna pregunta? ¿Profe, queda algún tema ahora para dar? No, hasta acá ya estamos. ¿Tengo algunas preguntas en el chat? No, listo. ¿Dudas, consultas? Hasta acá estaría la clase. Era la enfermedad diverticular, el intestino irritable y lo que es constipación. Repasen bien todo lo que es la farmacología y el tratamiento en cada una de las patologías. ¿Algo más? Si no, finalizamos acá la clase.